Hola a todos, nos saluda Amaris de Invest SA. Seguramente has escuchado historias de personas que se hicieron ricas comprando acciones de Tesla o Nvidia cuando nadie creía en ellas. Pero también habrás escuchado que la forma más segura de crecer tu patrimonio es en los ETFs. Entonces surge la duda, ¿debería comprar acciones de unas pocas empresas o diversificar en varias de ellas? Hoy vamos a terminar con este debate. Vamos a analizar diferencias reales, los riesgos que nadie te cuenta y lo más importante, cómo identificar cuál de estas dos estrategias se adapta mejor a tu perfil de riesgo y tus metas. Empecemos. Para los que están empezando, definamos esto de forma práctica. Comprar una acción individual te convierte directamente en dueño de una pequeña parte de una empresa. Por ejemplo, imagínate que compras una acción de Apple. Si a Apple le va bien, a ti te va bien. Si Apple tiene un mal año, tu cartera lo va a sentir directamente. Es como apostar todo en un caballo en una carrera. Por otro lado, un ETF o fondo cotizado es como comprar una canasta de acciones. Imagínate que en lugar de comprar una manzana, por ejemplo, compras una canasta de frutas. Tienes manzanas, tienes uvas, tienes peras, tienes naranjas. El ETF más famoso es el que sigue el ejemplo del S&P 500, que te permite ser dueño de las mayores 500 empresas de los Estados Unidos con solamente una transacción. Esa es la clave aquí, la diversificación. Con un ETF, si una de las empresas quiebra, tienes 499 todavía respaldándote. Sin embargo, con una acción individual no tienes esa red de seguridad. Las acciones individuales tienen el potencial de darte retornos explosivos. Es la única forma de vencer al mercado. Imagínate que encuentras la próxima gran empresa tecnológica antes de que los demás. Tu dinero se puede multiplicar por 10 o incluso por 100. Pero, este es un gran pero, requiere de tiempo. Tienes que leer sus reportes trimestrales, a entender sus deudas, analizar la competencia y su flujo de caja. Si no tienes tiempo para esto, no estás invirtiendo, estás apostando. A este tipo de inversión se le llama inversión activa. Los ETFs estadísticamente son los ganadores para el 90% de los inversores. Históricamente, el mercado americano te da un 10% anual promedio. No requiere leer reportes todos los domingos. Es simplemente comprar un índice y esperar que el mercado mundial trabaje por ti. Este tipo de inversión se le llama inversión pasiva, lo cual te da más tiempo para tu familia y tu trabajo. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Hablemos de la psicología. ¿Por qué invertir es un 20% de cabeza y un 80% de estómago? ¿Eres un perfil conservador o moderado? O sea, eres parte del equipo de los ETFs. Sí, no requieres estar viendo tu cuenta de inversiones todos los días. Si tu plan es jubilarte o comprarte una casa en 10 o 15 años, o si te quita el sueño ver que tus inversiones han caído un 30% en una semana. ¿Eres un perfil experimentado o agresivo, o sea, parte del equipo de las acciones? Sí. ¿Entiendes el análisis financiero y sus modelos de negocios? Tienes un horizonte de tiempo muy largo y capital que no necesitas pronto. Y entiendes que la volatilidad es la entrada para obtener mayores ganancias. En Active Invest SA siempre decimos, no hay una respuesta incorrecta, simplemente hay una respuesta que no te va a dejar dormir por las noches. ¿Sabías que no tienes que elegir solamente una? Muchos de los inversores exitosos utilizamos núcleo y satélite. El 80% de tu dinero, es decir, el núcleo, va a los ETFs diversificados como el BOO o el BTI. Este te da estabilidad y crecimiento constante. El otro 20%, es decir, satélite, lo puedes utilizar en 3 o 4 acciones que hayas estudiado a fondo y en las que realmente creas. Así tienes ambas cosas. Tienes la seguridad que te aporta el mercado y tienes esa emoción de buscar ese rendimiento extra. Y recuerda, invertir no es una competencia para ver quién es más inteligente, sino quién es más disciplinado.
Ya sea que elijas a los ETFs por su simplicidad o a las acciones por su potencial, lo más importante es que comiences hoy y te mantengas constante. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, pues dale like, suscríbete y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Déjame aquí en los comentarios si eres más de los ETFs, más de las acciones o si te manejas más en un plan híbrido. Recuerda que yo soy Amaris de Invest SA y si te gusta el contenido sobre finanzas, inversiones y acciones, cómo hacer crecer tu patrimonio de manera segura, puedes seguir nuestro canal, que nuestros videos van a estar muy interesantes. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en el próximo.